Muy bienvenidos todos a un nuevo ciclo de OMEU que hemos dado en llamar Mujeres en Ciencia y Tecnología. Este nuevo ciclo contará de 3 encuentros. El primero, el día de hoy, 22 de octubre, el segundo, el 12 de noviembre y el tercero y último, el 3 de diciembre. Nos preocupa, como a todos, el tema de acercar a las mujeres a la ciencia y a la tecnología, sobre todo a las mujeres jóvenes. Por eso, este primer encuentro, que tratará de ciencia, va a contar con 3 mujeres invitadas especiales, 3 mujeres muy jóvenes que nos van a sorprender y nos van a inspirar. 3 mujeres que crearon una plataforma que se denomina Físicamente Posible, que también está en distintas webs y páginas de Instagram, que fueron ganadoras de un premio en Estados Unidos por esta plataforma que pretende acercar a las mujeres a la ciencia. Acercarlas de un modo dinámico, a perder el miedo, a ver que hay una posibilidad que las mujeres pueden lograr el mismo lugar que los hombres han tenido históricamente en la ciencia y en la tecnología. Hoy nos van a traer historias del pasado y del presente de mujeres que vencieron barreras y que lograron, en épocas donde la ciencia era solo un ámbito reservado para los hombres, llegar a lugares insospechados, con elementos comunes, quizás de uso cotidiano, pero que desconocemos que fueron creados por mujeres. Así que estamos hoy aquí en las instalaciones de Unicom, que nos ha cedido su hermoso espacio para poder desarrollar estas entrevistas y este primer encuentro, también apoyados por marcas que hacen posible esta actividad. Agradecemos a Acer, al Banco de Seguros, a la Embajada de Canadá, al Laboratorio Roche, a Montevideocom, a ONU Mujeres, a la Cámara Nacional de Comercio, Asuntos Públicos, y aprovechamos a recordar que este ciclo podrá verse en directo y también en sus repeticiones en las plataformas tanto de Asuntos Públicos como de Montevideocom, y también en el canal de YouTube de OMEU. Muchas gracias y los dejamos con las protagonistas de este primer encuentro. Hola, me llamo Romina Cobarrer, estoy estudiando quinto diversificación científica y bueno, desde chica siempre me gustaron la matemática, siempre me gustó y mi madre siempre me incentivó a estudiarla y bueno, eso es por la razón a la que me inscribí, quiero ser científica, pero en un principio yo me inscribí para química. Yo ya estaba decidida que iba a estudiar algo relacionado con química. Es más, durante el taller hablábamos varios temas y de varias áreas, y me acuerdo que física y química se fueron específicamente a un salón. Yo no estaba todavía segura si química o física, porque ahí me entró la duda. Y cuando entré, ya pasé la puerta y dije, bueno, voy a hacer algo que tenga que ver con química. Pero cuando me estaba acercando al área donde estaban las chicas de química, escuché algo que tenía que ver con bioquímica, con biología, y dije, esto no es lo mío. Y en ese mismo momento que me estaba por sentar, me di media vuelta y me fui para el fondo del salón, a donde estaba el área de física. Y bueno, ahí conocí a las chicas y empezó el proyecto. Una de las cosas que me marcó de esa primera reunión es que una de las científicas dijo que en un salón de clases preguntó que piense en una persona científica que se dedique al área de la ciencia, y que baje la mano después quienes pensaron en un hombre, y luego que bajen la mano quienes pensaron en Marie Curie. Y no había ninguna otra mano que haya pensado en otra mujer que se dedique a la ciencia y que no sea Marie Curie. Entonces en ese momento me encontré pensando de que yo tampoco puedo pensar en otra mujer que no sea Marie Curie. Y ahí empecé a buscar más información sobre distintas científicas y me crucé a Liz Meitner, que tiene una historia increíble, que ella escapó de los nazis, fue ignorada por el premio Nobel. Ella es la madre no reconocida de la fisión nuclear. Albert Einstein la conocía como la Marie Curie de la física. Y esta historia se las voy a contar ahora. Ella nació en Viena en el año 1878. Y cuando ella estudiaba, en ese momento a las mujeres solo se les permitía la escuela primaria, que era hasta los 14 años. Pero luego, a fin de ese siglo, se les permitió estudiar la licenciatura en Ciencias y Letras, y ella fue una de las 4 mujeres que entró en toda Austria para estudiarla. Ella investigó, hizo experimentos, y ahí consiguió su grado de doctora. En ese momento vio que su carrera como científica no tenía mucho futuro en Austria, por lo que decidió mudarse a Berlín,
donde conoció a Otto Hahn, quien sería su compañero de investigaciones durante 30 años. Ahí hubo un problema, porque ella era una mujer y a las mujeres no le tenían permitido entrar al laboratorio donde trabajaba Otto Hahn porque se podían quemar el pelo. Pero esto no aplicaba para el líder del laboratorio, que tenía una barba muy grande y que parecía que su pelo era inmune al fuego. Ella, por esta razón, tuvo que hacer sus experimentos y todo su laboratorio pasó a ser el sótano de un carpintero y bueno, usaba el restaurante así como de servicios. Y ella tampoco tenía una compensación, no era que trabajaba con los científicos, ella simplemente era una ayudante y no recibía una recompensación alguna. Ella vivía solo con la pensión que le pasaba a su padre y esto solo le permitía vivir en una residencia de mujeres que ni siquiera tenía baño. Y desde ya podemos ver que ella estaba muy metida en el área de la ciencia, porque para vivir en esas condiciones y aún así querer dedicarse a esto, demuestra que ella estaba muy involucrada. Luego, en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, por lo que su compañero Otto Hahn se tuvo que ir al frente de la guerra y recién ahí ella pudo entrar al laboratorio para continuar con sus experimentos. Ella también estaba trabajando como técnica de rayos X durante la guerra y al finalizar ella y Otto descubrieron un nuevo elemento químico que para ese momento era un descubrimiento muy bueno. La Sociedad Química Alemana le dio la medalla Emil Fischer, pero podríamos pensar que le dieron a los dos por igual, pero no, se la dieron específicamente a Otto Hahn como compensación por los años perdidos en la guerra, mientras que a ella le ofrecieron una copia sin ningún reconocimiento, a lo que ella dijo que ella no lo iba a aceptar y ni siquiera se presentó para recibirla. Ella después descubrió algo que fue muy importante, que lo podríamos conocer como el efecto Meitner, pero ella lo publicó en 1923 y 2 años después un científico francés lo descubrió y lo publicó en una revista que tenía mucha más influencia. Entonces este efecto se lo conoce como el efecto Auger y no como el efecto Meitner, siendo que ella fue la primera que lo descubrió. En 1933, con la llegada de Hitler a Alemania, hay que pensar que ella era judía. Entonces su cargo como profesora, que era la única profesora en toda Alemania mujer, perdió ese cargo completamente, pero se pudo quedar investigando a pesar de que cada vez que pasaba por los pasillos del laboratorio o cuando estaba caminando por ahí, ella lo miraban y como que escuchaba susurros la judía que ponían en peligro a todos, porque bueno, hay que pensar en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración. Hasta que ellos estaban investigando algo porque más o menos en esa época se descubrió el neutrón y ellos estaban experimentando de que si bombardeaban un átomo con neutrones, capaz que se hacía más pesado para descubrir nuevos elementos químicos. Pero lo que descubrieron, sin embargo, es que el átomo se dividía en dos, liberando bastante energía. Esto era algo que ninguno de ellos esperaba. Pero aún así, cuando se estaba por empezar la Segunda Guerra Mundial, Lise no pudo sostener más su situación en el laboratorio, por lo que tuvo que escapar a Estocolmo, y todo ilegalmente, porque hay una política nazi que prohibía a los científicos salir de Alemania. Ella, cuando escapó, lo hizo a través de ciertos contactos, pero nunca perdió el contacto con Otto Hahn, y esto es muy importante. A su vez, otro se había sumado al equipo, Strassmann, y ellos se seguían mandando cartas. Lo que hacían era, Strassmann y Otto investigaban y bueno, hacían todos los experimentos más del área de química, y Lise, que era física, le buscaba la explicación matemática y la explicación física a todo lo que hacían. Y durante estos años ellos jamás perdieron el contacto y ella les mandaba las explicaciones y es más, una vez se juntaron en Copenhague, todo en secreto para terminar y de desarrollar lo que estaban haciendo, cuando sale la publicación. Y qué sorpresa que se lleva Lise cuando ve que su nombre no está en la publicación, está el nombre de Otto Hahn y de Strassmann, pero no había ninguna mención a ella.
Y podemos pensar que esto lo hicieron para proteger su identidad, porque hay que pensar que ella se escapó de Alemania y que, bueno, estaba todo escondido, pero ella un tiempo después publicó algo parecido a eso con su sobrino. Entonces no era que la estaban cubriendo. Entonces se dice que en realidad lo que hicieron es que Otto tenía miedo de que, como Liz era la que le había encontrado todas las explicaciones físicas, publicara antes de que él publicara y le saque todo el crédito. Entonces se olvidó de poner su nombre. Entonces luego Einstein se dio cuenta de todo el potencial que tenía este descubrimiento y le mandó una carta a Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, diciendo un asunto que requiere actuar. En esta carta le explicaba, bueno, lo que estaba. Hay que acordarse que todo esto pasó en el laboratorio de Berlín. Entonces ellos estaban en plena Segunda Guerra Mundial y podían desarrollar lo que hoy se conoce como la bomba atómica. Entonces, cuando le mandó la carta a Roosevelt, 2 años, 3 meses y unos días después, se terminó de crear la primera bomba atómica, que luego fue lanzada en Japón. Con estos descubrimientos y con el descubrimiento de la fisión nuclear, que es lo mismo, es exactamente eso que descubrieron Otto, Strassmann y Liz, a Otto y Strassmann le iban a dar el premio Nobel en 1944. Y Otto estaba siendo capturado por Gran Bretaña porque no podían encontrar por qué Alemania no había desarrollado la bomba atómica. Entonces él mandó una carta y podríamos pensar que fue Liz a buscar el premio Nobel porque ella dio todas las investigaciones. Pero como su nombre no estaba en el artículo original, ella simplemente quedó ignorada y dijeron que no le podían dar el premio Nobel a ella. Y bueno, a pesar de esto, en 1947, Otto Hahn fue a recibir el Nobel y lo único que dijo de Liz es que lo único que había hecho era estorbar, que su salida de Alemania facilitó todos los experimentos, y siendo que Strassmann después negó todo lo que dijo Otto y dijo que eso en realidad no había pasado, que ella siempre había sido la líder del grupo. Y bueno, igual Liz obtuvo muchos reconocimientos. Por ejemplo, uno que es bastante irónico, recibió el reconocimiento al Hombre del Año, siendo que ella era una mujer científica, que además la habían ignorado del premio Nobel. Y era tan importante, y sus aportes a la ciencia fueron tan importantes, que el único elemento químico de la tabla periódica que tiene un nombre en honor a una mujer es el meinerio, en honor a Liz Meitner. Mi nombre es Abby Tejera, soy una estudiante de Education USA, del programa Fondos de Oportunidad para aplicar a universidades de Estados Unidos. Tengo 19 años y soy de Maldonado. Soy una mujer a la que le interesa mucho las ciencias, sobre todo las ciencias aplicadas y la ingeniería. Pero también tengo otros intereses, tanto de la ayuda a la comunidad como las humanidades. Pero la ciencia ha sido algo que me ha acompañado toda la vida. Este gusto por las ciencias me ha llevado a participar de distintas actividades como olimpiadas, y desde ese entonces notaba una diferencia en la cuota femenina para todas estas actividades de ciencia e ingeniería. Pero mi gusto por las ciencias viene de mucho más atrás. Cuando era muy chiquita, recuerdo que solía ir a la costa, no solo para disfrutar de las bellas costas de Uruguay, sino que también para pasar horas enteras mirando el vuelo de las gaviotas. Yo me preguntaba cómo hacen para poder volar así, y como muchos, alguna vez tuve el sueño de poder volar, y fue años después, luego de empezar a estudiar sobre física, que descubrí cuál era el secreto de esas gaviotas, y todo se podía explicar con la física. Volar conlleva conceptos tales como la aerodinámica, también la fuerza de gravedad presentada por Newton, y luego aprendí que todos esos conceptos presentados por Newton fueron en los que luego Einstein profundizó, cambiando por completo nuestro conocimiento del mundo, del universo y cómo funcionan las cosas. Esto es lo que me conecta mucho con la científica de la que elegí hablar el día de hoy. Es una científica
con la cual realicé mi primera entrevista dentro del contexto de nuestro proyecto Físicamente Posible, en una tarde de Navidad, mientras que ella preparaba la comida y la mesa para toda su familia. Esta científica, que es una física argentina y que participa del proyecto LIGO, que es un observatorio de ondas gravitacionales, se llama Gabriela González. Antes de hablar de Gabriela, me gustaría preguntarles, cuando menciono a Einstein y la teoría de la relatividad, ¿qué viene a la mente? La teoría de la relatividad fue publicada en 1915 y habla de cómo las masas, como puede ser 2 manzanas, personas, este vaso de agua, van deformando y afectando el espacio, y luego las estrellas, los planetas, se mueven siguiendo esa curvatura del espacio-tiempo. Fue sobre esta teoría de la relatividad que Gabriela enfocó todo su estudio de la física y sus trabajos, y luego lo probarían con el proyecto LIGO. Pero para entender esto, empecemos desde el principio. ¿Cuál es la historia de Gabriela González? Gabriela nació en la provincia de Córdoba, Argentina, y estudió en una escuela secundaria técnica, consiguiendo un grado técnico-químico, porque en un principio se interesó mucho por la química, la matemática, pero luego descubrió que lo que más le gustaba de la química eran los átomos, los neutrones, las partículas. Pronto se daría cuenta de que todo eso también es física. Ella razonó que como con los átomos se puede explicar todo, entonces estudiando física podría entenderlo todo. Luego asistió a la Universidad de Córdoba, Argentina, para poder conseguir su licenciatura en física. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no todo tenía una explicación aún. Hay hoy en día científicos y científicas que se encuentran realizando distintos proyectos de investigación para seguir buscando respuestas a todo lo que nos rodea. Y de hecho, muchas veces la ciencia provoca más preguntas que respuestas. Luego realizó su tesis de la licenciatura en la teoría de la relatividad de Einstein y fue a hacer el doctorado a Estados Unidos en la Universidad de Siracusa. Mientras que estaba haciendo ese doctorado, conoció a un profesor que estaba involucrado con el proyecto LIGO de ondas gravitacionales. Y le interesó mucho porque lo que buscaba era medir el espacio-tiempo y poder probar toda esa teoría de la relatividad que tanto había estudiado de forma teórica. Ella, al involucrarse, lo que más le gustó fue la precisión instrumental. Y cada experimento que realizaba era un logro, más allá de que se consiguiera descubrir algo o no. Pero, ¿qué son las ondas gravitacionales? Gabriela tiene una explicación muy buena que ha desarrollado con todos estos años de divulgación científica, por la cual compara al tango con las ondas gravitacionales. En el tango, los 2 bailarines bailan uno alrededor del otro, en sincronía, y eso es lo que estaban haciendo hace más de miles de millones de años 2 agujeros negros. Solo que los agujeros negros se estaban acercando cada vez más hasta unirse, y de esa unión se generaron las ondas gravitacionales que hasta el día de hoy viajan por el universo a la velocidad de la luz. Al involucrarse en este proyecto, el proyecto LIGO, Gabriela descubrió que en el mismo habían otras mujeres científicas realizando ciencia. Incluso muchas eran líderes de equipo. Se dio cuenta entonces de que las científicas tenían un lugar en el mundo de la ciencia y que solo era cuestión de perseverar y confiar en una misma. En muchas charlas que ha dado y seminarios, ella ha trabajado en fomentar que más chicas científicas se unan y sigan sus sueños, por lo cual me gustaría citar una frase de ella que dice que desde chicas no se motiva a las mujeres a hacer ciencia, deberíamos ser más. Se tiene la idea de que un científico es Einstein,
un señor canoso sentado en un laboratorio sin ventanas. Pero eso no es así, también somos mujeres. Bueno, en este proyecto LIGO se logró determinar que la teoría de la relatividad estaba acertada con la detección de la primera onda gravitacional. Esto les mereció el Premio Nobel de Física 2017, el cual fue recibido por Gabriela. Gabriela fue elegida como líder del proyecto y portavoz. Pero esto no fue el único reconocimiento que fue recibido por Gabriela. Ella, junto con su esposo, fueron a recibir el premio de la Sociedad Einstein en Suiza, y este premio fue dado al proyecto LIGO. Pero ahí se encontró con una anécdota muy curiosa. Con su esposo fueron a visitar la casa de Einstein, que se encontraba en el lugar, para festejar el aniversario, y justo cuando estaban ahí se realizó otra detección de ondas gravitacionales. Bueno, luego Gabriela fue merecedora del premio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos por el descubrimiento científico, y habiendo realizado más de 100 publicaciones científicas, logró estar entre las 10 científicas más destacadas del mundo, según la revista Nature. Y esta historia es una historia de una científica que perseveró, pudo confiar en sí misma y transmitirle a otras mujeres jóvenes que es posible hacer ciencia. Es la historia de una científica que, más allá de escuchar que las mujeres no podían hacer ciencia, continuó sus sueños y, como una mujer de América Latina, pudo alcanzar estos logros. Y me gustaría cerrar esto con una frase que es que para hacer ciencia no se necesita genialidad, sino que se necesita pasión y curiosidad. Todas las mujeres, estén donde estén, pueden hacer ciencia. Soy Paula, tengo 18, hago la carrera de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería de UDELAR. Y hablando de por qué hago ingeniería, en realidad creo que arranca cuando estaba en cuarto y tuve que empezar a definir qué iba a hacer con mi vida y todo ese mambo que tenés en cuarto, cuando después tenés que empezar a elegir entre quinto científico, artístico, y yo estaba entre ellos dos justamente, porque la verdad siempre me interesó mucho lo que es el teatro, los instrumentos, siempre fui bastante de ese lado artístico, pero la matemática y eso también me interesaba un montón, y creo que por eso terminé dejando como hobby lo artístico y me especifiqué en científico. En quinto científico un amigo me convenció a hacer las Olimpiadas de Astronomía, donde yo terminé conociendo, la verdad, todo un mundo que yo no tenía ni idea que existía. Yo en realidad hubo un momento que pensé hacer arquitectura porque me gustaba el dibujo, me gustaba diseñar y dije, bueno, es lo que puedo hacer. Y eso me abrió, la verdad, una puerta a todo un mundo que yo no tenía ni idea que existía, y menos en Uruguay. Yo terminé en la tercera fase, más o menos, una fase antes de viajar, una lástima. Y terminé, la verdad, muy contenta, salí, me acuerdo, re feliz porque nos comentaron también historias, hubo un momento de charla y terminé diciendo, yo quiero hacer esto. Terminé haciendo esto de ingeniería y terminé pensando, voy a dedicar a la ciencia. Pero bueno, cosas que van, cosas que fue, y un mes antes de arrancar la facultad dije, no, lo mío no es tanto la ciencia en sí, la teórica, todo eso. Terminé yendo a ingeniería. Mi plan a futuro es terminar especializándome en algo de astronomía, pero por ahora estoy ahí en ingeniería haciendo mecánica. Y pienso que cuando hice todo esto de las Olimpiadas, seguí haciendo varias cosas que me salieron, propuestas de actividades en el liceo y eso, y me llevó también a buscar y me motivó a buscar ciertas científicas, y bueno, por esto elegí la que voy a hablar ahora. Creo que en parte me interesó mucho cómo ella hizo terrible descubrimiento a partir de ella misma, de seguir lo que le gustó. Todo comenzó en el 68 en la revista Nature, que publicó un artículo sobre una detección de una señal proveniente del espacio
que no se sabía bien de dónde venía. Se llegó a pensar que podían ser extraterrestres, vida inteligente intentando comunicarse. Hubo varias teorías por un segundo, eso se terminó diciendo que no. Pero hubo un elemento que llamó más la atención de la población, que era el titular que aparecía en ese momento, joven, atractiva, estudiante, fue parte de este descubrimiento. Eso dio vuelta al mundo y terminó haciendo que a esta científica la entrevistaran, la sacaran fotos, preguntándole sobre su novio, si pesaba tanto, si tenía el mismo talle que la princesa Margarita. Ella, ¿cómo iba a saber eso? Se preguntarán, pero la verdad es que ella terminó dándose cuenta de que esto era una gran oportunidad para darle un momento internacional a esta investigación que estaba haciendo, y lo tomó de un poco de forma irónica. Y bueno, ella es Jocelyn Bell. Jocelyn Bell es una científica que en ese momento, en el 68, estaba cursando su doctorado. Su doctorado era la creación de un radiotelescopio. Lo que hacía el radiotelescopio es, con las ondas de radio, las pasaba a un papel que ella después interpretaba y pasaba lo que dan los datos. Ella al momento nota esa patrón entre una fuente única que manda esas señales. Eso le llamó la atención y pensaron en ese momento que pensaba vida alienígena, ese momento de euforia, y le llamaron Pequeño Hombre Verde. Al final ella misma es la que detecta de que no, que ella ve a partir de unos datos que saca y esto y aquello, ve que no, que era lo que hoy se conoce como pulsar. Pulsar es una bola de 20 kilómetros de diámetro que tiene una densidad extremadamente grande. ¿Por qué? Porque se dice más o menos que la masa que tiene ahí adentro es de todo el sistema solar. Esto irradia mucha energía y entre ellos es como una forma de ver energía nuclear. Eso fue un momento importante porque es la primera, en ese momento era la única estrella de neutrones, un tipo de estrella, que se podía ver así. Eso después cambia un poco cómo se ve, ayuda a la investigación y se cambian cosas y lo demás. Fue un momento importante también porque a partir de eso también se hicieron nuevas tecnologías, como un reloj a partir de eso, porque esa frecuencia que tenía entre cada pulso que enviaba ayudó a hacer un reloj cada vez más exacto. Pero bueno, ella junto a su tutor hicieron un artículo en el cual aparecía primero el tutor de ella y después ella. Años después ella termina saliendo porque se termina casando con un diplomático. Ese diplomático por temas de trabajo tenía que viajar mucho y ella viaja con él, dejando la primera línea fuera y empezó a trabajar en diferentes universidades. En el año 78 este descubrimiento gana el premio Nobel, pero ella no es reconocida. Es reconocido el tutor y otro astrónomo más que estaba en el caso. Es más, hay entrevistas donde aparecen ellos dos como los únicos dos y se entrevista de ellos mismos. Ella, aún así, sigue adelante y termina ganando varias nominaciones, premios, se la reconoce como una de las más influyentes en Reino Unido, de donde ella es, y termina, hace muy poco en realidad, ganando un premio por el equivalente a 2,3 millones de euros, el cual ella termina usándolo para la enseñanza de mujeres, de mujeres que no tenían la posibilidad y gracias a ello pudieron estudiar física e investigaciones como ella misma lo hacía. También hay una beca que gracias a ella también existe, que lleva su nombre. Hay una imagen, que estaría buena la imagen, acá, de la nebulosa del Cangrejo, que en el medio, justo en el centro, hay un pulsar muy famoso, para que tengan una idea más o menos cómo se ve un pulsar, y se dice que también en el 1054 se detectó una supernova, que es un tipo de estrella. Muchos años después se ve que explotó, una explosión, y se ve lo que es la nebulosa del Cangrejo, es eso. Y como está en el centro, se llegó a la conclusión de que es un remanente de esa explosión, como una forma de llevarlo a lo que sería un pulsar. Fue un momento importante, se hizo ese reloj, como había comentado, es una de las tantas cosas que se hizo. Ahora voy a empezar a contar sobre una investigación que llevaron a cabo entre dos mentoras, Inés Rauschert y Ana Sobrano. Inés es una física que estudió en la Facultad de Ciencias acá en Uddelar
que después de este proyecto, gracias a este, terminó especializándose en todo el tema del manejo del microscopio de fuerza atómica, que es el único que hay acá en Uruguay y ella es la única que lo maneja, además de otras pasantías y otras que hizo para llevar a cabo este proyecto y mejor. Ella viajó gracias a esto también a aprender más, a Brasil, Argentina, y bueno, esto fue como una experiencia. Además, Ana es bióloga, es bioquímica, ella es la que ahora, como van a contar mejor, es la que manejaba los ratones y todo el tema más biológico, y lleva el tema de la célula y todo eso. Ella hizo varias cosas, entre ellas comunicación, la ciencia. A ella le interesa mucho todo el tema de las mujeres en ciencia y es de lo que ahora se está dedicando. Ella dice que le gustaría hacer otro doctorado, porque esta investigación fue parte de su doctorado, pero le gustaría hacer otro en un momento, pero ahora quiere dedicarse más a lo que es la comunicación y todo el tema de mujeres. Es más, es donde nosotros la conocimos en nuestro proyecto. ¿Qué es este proyecto en el que trabajaron? Es un proyecto que está enfocado en el tema de la diabetes, un tema muy común en la población uruguaya, en específico de la diabetes tipo 1, y lo que hacían era trabajar este tema tan importante para los humanos, pero utilizando a ratones para todas las investigaciones, experimentos. Lo que ellas querían demostrar es que las personas con diabetes tienen más tendencia a tener enfermedades cardíacas y ahora se encuentran en una segunda etapa de la investigación para poder seguir viendo otros aspectos de esta enfermedad y su efecto en las enfermedades cardíacas. Pero ahora voy a comentar sobre Inés en particular. Inés es una física y en el momento cuando se unió a este proyecto, ella estaba estudiando y un profesor le comentó de la oportunidad y de la idea. Ella no había pensado en hacer un proyecto donde estuviera tan involucrada la biología. De hecho, luego de esto aprendió que un mismo tema puede ser discutido y visto desde distintos puntos de vista, dependiendo de si es física, biología, química. En sus propias palabras, las personas tienden a pensar que la física es una materia y la química es otra totalmente diferente, pero no. De hecho, cuando se habla de las células, como en esta investigación, las células tienen propiedades físicas que pueden proporcionar otro punto de vista a una particularidad de estas patologías. Ella, como bien dijo mi compañera Paula, es la única técnica del microscopio de fuerza atómica que hay en Uruguay. Esto es un gran logro para una mujer uruguaya que está trabajando en este tipo de investigaciones actualmente. Pero se preguntarán, ¿qué es el microscopio de fuerza atómica? Bueno, se lo puede comparar con un tocadiscos, donde la punta es de dimensiones nanométricas, es decir, muy chiquititito, y interacciona con la muestra que se le ponga, en este caso las células, para dar información. En este caso, información sobre la rigidez de las células. Bueno, gracias a su interacción con sus compañeros más centrados en la parte de la biología, pudo aprender mucho y darse cuenta de que esta mezcla de disciplinas hace que el proyecto sea más enriquecedor. Otra anécdota que nos contó Inés es que en la física están acostumbrados a hacer un experimento y que los resultados sean muy similares. La variación y la incertidumbre son muy pequeñas. Pero cuando estaba viendo unos datos que le estaban dando, junto a otro científico vieron que eran muy diferentes y probaron de nuevo y cada vez que lo hacían era diferente. Y a lo que le preguntaron a Ana y a su tutor por qué pasaba eso. Y Ana les contó que en la biología eso es normal y lo podemos ver, por ejemplo, en las personas con diabetes. 2 personas con diabetes pueden no tener los mismos síntomas o no reaccionar de la misma manera a cierta sustancia. Entonces, mismo se puede pensar como una persona que un día tuvo un día malo y al otro día está mejor, y ahí se ve la diferencia entre el sistema al que se estudia. Una cosa es estudiar un sistema como una persona o como un ratón, que un ratón lo controlás, sabes qué come, con qué tiene contacto, cuánto tiempo de vida tiene, o a que, por ejemplo, un sistema estudiado en física. Le preguntamos también por qué se utilizan ratones específicamente y nos contaron que ya nuestros antepasados estaban junto a los dinosaurios, los roedores,
Evolutivamente, los ratones y las personas tenemos muchísimo en común, entonces se espera que los resultados obtenidos en un ratón sean parecidos a los de humano. Aún así, por ejemplo, una vacuna puede tardar hasta 10 años en ser probada en humanos. Otro dato para agregar es que todo el tema de la manipulación de animales llevaba a hacer también unas pasantías, unos cursos en las facultades, por ejemplo, de veterinaria, que nos comentaba Ana, que ella tuvo que hacer cuando estaba estudiando biología. Eso lleva a que solo las personas que están certificadas con esto pueden manipularlos. Inés, siendo física y no haber tenido toda esta preparación, en realidad solo agarró el ratón para llevarlo de un lado al otro. Esto también, todo el tema de manipular animales y tener todo eso en la conciencia, nos comentaron que la llevaba a que un día estás durmiendo y te despertás con una idea de cómo mejorar lo que estás logrando y cómo hacer que sea mejor y cómo, no sé, todo es como un momento en que estás investigando continuo, no es que podés irte de vacaciones porque claramente los animales tenés que ir y ver cómo están. Eso también las motivó a seguir involucrándose, seguir buscando respuestas. Nos comentaron que también salían a reuniones, seminarios junto a otros científicos donde ellos les decían, ay, ¿por qué no prueban esto? ¿Por qué no prueban aquello? Y así es como enriquecían ese trabajo de investigación y llegaron a donde hoy llegaron. También otro dato para agregar, Inés nos comentó que al inicio el microscopio de fuerza atómica funcionaba para usar con fuerza, como el microscopio de fuerza atómica, en un punto solo, y hoy ya hace todo un mapa de una célula. Otro dato a destacar es que antes de que llegara Inés a este proyecto con el microscopio, todo este proceso de preparar las células para analizarlas se tenía que hacer de una manera más difícil, más manualmente. Ana tenía que preparar el corazón y tomar una parte muy pequeña para que pudiera analizarla. Y esto tenía que hacerse muy rápido, porque si no la célula se podía morir y ya no podían analizarla. Todo este proceso tomaba menos de 10 minutos. Finalmente, me gustaría destacar que todo este proceso y todo lo que ellas aprendieron les sirvió para participar de otras investigaciones, para poder intercambiar con otros científicos y seguir aprendiendo, mezclando estas disciplinas, física y biología, y mostrar que la ciencia es un todo y las distintas perspectivas, las distintas personas pueden aportar a la misma. Todo esto nos lo fueron enseñando al ser nuestras mentoras y hoy en día nos sentimos muy inspiradas gracias a todo lo que ellas nos han transmitido para poder seguir adelante con nuestro proyecto. Nosotras participamos de Quiero Ser Científica y en realidad creo que lo que todas tenemos en común es que nos gusta la física y ya desde la primera reunión decidimos que íbamos a hacer algo relacionado con la astrofísica, astronomía, física. En realidad eran conceptos que nosotros capaz que veíamos muy en las películas, espacio-tiempo curvo, teoría de la relatividad, física cuántica. Y bueno, la idea de nuestro proyecto es justamente esos conceptos, preguntarle a distintos científicos y traerlos a tierra para que nosotras después, de una manera amena y accesible, se la podamos comunicar a otras personas, específicamente a distintas gurisas, para que así incentivarlas a estudiar ciencia, que como dijo Abby, un científico no es simplemente un hombre canoso que se queda encerrado en una habitación. Otro de nuestros objetivos es mostrar que los científicos no es algo como muy lejano a nosotros, que puede ser nuestro vecino, que nosotros contactamos a todos los científicos y a científicas con mails, les mandábamos preguntas, contactábamos para entrevistas y que en realidad ellos están muy dispuestos a ayudarnos y a incentivarnos, mismo a nosotras, a estudiar ciencia. Nosotras nos basamos en que creemos que hay muchos adolescentes hoy en día que tienen esa vocación de estudiar ciencias, como me pasó a mí, que yo hasta cierto momento no sabía de todo este mundo, de que podía ser accesible y que podíamos aprender todos, por lo cual tenemos el objetivo también, ya marcado desde el inicio, de poder buscar una manera de llevar todo esto a tierra y buscar un lenguaje en que todos los adolescentes y todo aquel que esté interesado pueda sentirse cómodo y lo sienta accesible y lo vea como algo que en realidad se puede llegar a dedicar o puede aprender tranquilamente. Entonces, con este objetivo nos marcamos, por ejemplo, hacer charlas y divulgar todo este conocimiento que vamos obteniendo a través de entrevistas,
una búsqueda bibliográfica en varios lugares y últimamente en realidad no lo conseguimos debido a todo el tema de ahora, pero es nuestro objetivo futuro. Un objetivo que sí pudimos cumplir, grandes apoyos, fue la página web en la cual tenemos ya material, podemos hacer las entrevistas, buscamos también artículos y intentar hacer artículos nosotras y intentar que se puedan ser leíbles y entendibles al mismo tiempo. También tenemos un Instagram donde intentamos hablar con los demás que nos siguen y que nos aportan ideas, así nos llegan también algunas propuestas que la verdad estamos muy agradecidas y así podemos seguir avanzando con el proyecto. A su vez, una vez que ya teníamos definido que nos queríamos enfocar en la divulgación de la ciencia para motivar a otros jóvenes, dijimos, bueno, ¿cómo lo llevamos a cabo? Y creamos todos estos recursos que mencionaba Paula, como la página web físicamenteposible.com.uy y nuestra cuenta de Instagram físicamenteposible, mediante la cual pudimos tener más conocimiento de qué pensaban otras jóvenes sobre estos temas y también poder compartir nuestro proceso de aprendizaje, porque la verdad es que nuestro proyecto nos ha ayudado a aprender mucho en el proceso y también nos llevó a plantearnos objetivos en particular para poder hacer un plan de acción para nuestro proyecto. El objetivo general es poder transmitir el conocimiento de física como una construcción accesible enfocado a la población adolescente. Pero también tenemos otros objetivos más específicos, como fue en su momento la creación de la página web, que ya se logró, también fomentar el empoderamiento y la participación de las mujeres jóvenes en la ciencia y poder también generar algunos experimentos simples que puedan generar más interés en distintos conceptos de la ciencia y también que los puedan explicar de forma más visible. A su vez, bueno, teníamos el objetivo de hacer distintas charlas y seminarios y a partir de esta página web físicamenteposible.com.uy es que podemos realizar ese ida y vuelta, esa comunicación con las personas interesadas y ese mostrar un poco todas esas entrevistas con científicos, todos esos artículos que preparamos sobre distintos conceptos en un lenguaje, un vocabulario más accesible. Todo lo transmitimos por medio de esa página y también es nuestro medio para poder seguir con nuestro propio aprendizaje de estos temas que en un principio nos causaban tanto interés y tanta curiosidad. Y esto sigue, hay muchos objetivos que todavía nos quedan por cumplir, pero esto va junto con la construcción y el avance del proyecto, pero como mencioné es un ida y vuelta, es un crecimiento que también depende de todos ustedes y si quieren se pueden contactar con nosotras y decirnos qué les interesa, si están pensando en estudiar ciencia o si simplemente tienen curiosidad sobre algún tema que les gustaría que pudiéramos abordar. Y pueden contactarnos por nuestras cuentas y por la página también, así que bueno, los esperamos a todos. Una frase que me dijo cuando arranqué la carrera de Facultad de Ingeniería en una charla que se hizo fue que en ingeniería hay desempleo negativo, lo que quiere decir que se precisan más ingenieros de los que en realidad hay. Esto también lleva a pensar por qué falta. Buscamos nosotros también aportar en el lado no solo científico, ingeniero, todo el tema de las ciencias. Yo hablo de ingeniería como una ciencia más, un tipo de ciencia en realidad. Si las mujeres, hay muchas mujeres que creemos nosotras que pueden dedicarse a esto y tienen toda la iniciativa, pero no saben cómo llegar a ella y por eso tenemos este proyecto, nosotras a eso nos enfocamos y que esto también es una ayuda al mundo, lo que es el mundo del avance, el mundo de la investigación. Se necesita y nosotras creemos que se necesita y estaríamos muy orgullosas también de poder ayudar en eso. En lo personal considero que la formación académica ayuda a acortar la brecha de género que hay en la ciencia y por eso es que uno de los objetivos que para mí es más importante en nuestro proyecto es el despertar de vocaciones. Este despertar de vocaciones que por ahí no es el trabajo de comenzar a inculcarle el interés por la ciencia a las mujeres, sino que mostrar que es posible dedicarse a la ciencia como una mujer uruguaya.
por todas las experiencias que he tenido en distintas actividades enfocadas en la ciencia, como puede ser olimpiadas de física, química, matemática, siempre he notado que hay mayor cantidad de hombres que de mujeres. Pero no es por una falta de interés, muchas veces es por ver que justamente no hay mujeres haciendo las cosas, no hay mujeres en el área que me interesa, y entonces ese miedo y esa idea de que yo no puedo, pero sí se puede. Y nosotras nos dimos cuenta gracias a las oportunidades que se nos dieron, al programa Quiero Ser Científica, y a conocernos entre nosotras, intercambiar ideas y ver que realmente se puede y que hay muchas chicas interesadas en la ciencia. Estamos seguras de que no somos solo nosotras, sino que hay muchas más detrás de la pantalla que deben escucharnos y pensar, bueno, yo estaba pensando en hacer una carrera de ciencia, o a mí me interesa, me produce una curiosidad impresionante. Entonces eso es lo que nosotros queremos compartir que es posible y que todos esos sueños que tenemos o esas curiosidades se pueden convertir en impacto que ayude en nuestra comunidad a partir de la ciencia. Yo creo que es importante también involucrar a las niñas desde pequeñas en la ciencia. Falta ver solo la brecha que hay entre mujeres y hombres en la ciencia. Si vemos los porcentajes en física o tal vez en tecnología, vemos esa diferencia que hay. Y bueno, lo que queremos hacer con nuestro proyecto es justamente incentivar a las niñas desde pequeñas que ellas pueden estudiarlo. A toda la persona que esté interesada nos puede contactar por nuestras redes. Y bueno, lo que queremos demostrarle es que en Uruguay se hace ciencia y que las mujeres podemos hacer ciencia.